Descubierto en hielo, 9 criaturas ancestrales que cambian nuestro concepto del pasado. El eco de la trompeta ancestral resonaba entre las montañas, mientras Pedro se acercaba a su pueblo. Las noticias de su regreso volaban como un susurro, trayendo consigo la expectación y la incertidumbre. En su pecho, latía un torbellino de sueños y dudas, una mezcla de orgullo por sus logros y el peso del pasado que nunca lo había dejado. Todo el mundo lo miraba, sí, pero ¿realmente pertenecía a ese lugar que tanto había añorado? Las miradas escépticas de quienes una vez fueron sus amigos lo envolvían como una nube densa, recordándole que, aunque había estado lejos, su historia estaba aquí, entre las montañas y las vidas que habitaban en ellas. Pedro se sentó en la plaza, contemplando a sus antiguos compañeros. No eran los mismos de antes. La pobreza había dejado profundas huellas en sus rostros. Una tristeza silenciosa, casi palpable, se cernía en el aire. Cada palabra de ánimo se tornaba en eco vacío, mientras su corazón se apretaba al ver cómo sus sueños se evaporaban en la rutina. ¿Hasta cuándo vivirán así?, pensaba, mientras su madre, la curandera del pueblo, le susurraba sobre el valor de la tierra y la comunidad. El tesoro no está solo en lo que descubres, también en lo que eres, decía. Una mañana, mientras exploraba las montañas, un brillo en el hielo lo detuvo. Un descubrimiento. Bloques de hielo que parecían guardar secretos del pasado. Criaturas ancestrales, conservadas en el tiempo, y un rugido de emoción y miedo llenó su alma. Ante él, el horizonte de una nueva oportunidad se desplegaba. ¿Podría aquello cambiar su vida y la de su pueblo? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noticia de su descubrimiento se regó rápido. Empresarios y científicos llegaron, llenos de promesas de riqueza. Los ojos de los jóvenes brillaban con esperanza, mientras Pedro sentía como el peso de esas expectativas lo aplastaba. ¿Sería esa la salvación? Pero el eco de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre la mercantilización de su historia y la explotación de su legado. La lucha comenzó dentro de él. Una tarde, en una reunión comunitaria, el aire se tornó pesado, cargado de tensiones. Pedro tomó aire, sintiendo las miradas punzantes. De repente, su voz se alzó, y con cada palabra sentía el apoyo de sus ancestros. Las criaturas congeladas eran un reflejo de su identidad, su historia. Al instante, la atmósfera cambió. Las emociones palpitaron, su comunidad lo rodeó, su fuerza se unió. Justo cuando el silencio era abrumador, al deshelarse una parte del hielo, se reveló un patrón que resonaba con sus raíces. Ahora, cada mirada y cada corazón latía en un solo ritmo. De pie en el umbral de su destino, Pedro se enfrentaba a lo que realmente significaba ser de su pueblo, no solo un descubrimiento, sino un renacer. ¿Pueden ellos, juntos, rechazar la explotación y abrazar su verdadera identidad? La pregunta quedó flotando en el aire, prometiendo un futuro de esperanza y unidad en medio del frío ancestral. El viento soplaba con una fuerza inesperada, llevándose las palabras de Pedro como si fueran hojas secas. Las miradas de su comunidad cambiaron, la tensión se había transformado en expectación palpable. La revelación en el hielo parecía más que un simple descubrimiento, era el latido de una cultura olvidada, llevando con ella el peso de generaciones. Con el patrón deshelándose en el hielo, la escena se volvió más clara. Era un símbolo, un emblema de lo que habían resistido, una conexión profunda con sus ancestros. La comunidad se reunió alrededor de él, emocionados y asombrados por lo que sus ojos contemplaban.
Pedro sintió su aliento entrecortarse, las manos temblorosas llenas de vida por esa energía colectiva. ¿Qué significará esto para nosotros?, preguntó uno de los jóvenes, su voz un eco en el frío. ¿Podremos volver a ser un pueblo próspero con esto? Esa pregunta atravesó el corazón de Pedro como un cuchillo afilado. No había respuestas sencillas. Sabía que de allí podría surgir tanto la esperanza como la avaricia. Pedro se dio cuenta de que el camino que tenían por delante estaba lleno de bifurcaciones. Decidió entonces organizar una expedición. Convocó a los ancianos del pueblo, quienes habían guardado la historia entre sus labios, y a los jóvenes, quienes representaban el futuro. Necesitamos entender lo que hemos encontrado, les dijo, no solo para nosotros, sino para honrar a quienes nos precedieron. Con la determinación en su corazón, Pedro llevó al grupo de exploración a las montañas, donde la temperatura había comenzado a ascender suavemente, amenazando con deshacer el hielo y revelar más secretos. Los ancianos narraban historias de tiempos en que su gente vivía en armonía con la tierra, mientras que los jóvenes escuchaban ansiosos, sintiendo el vínculo que los conectaba al legado de sus antepasados. Una mañana, al amanecer, uno de los mayores se encontró en una profunda reflexión. Este símbolo que hemos encontrado, dijo mientras su mano acariciaba la helada superficie, es un recordatorio de que nuestro valor no está solo en la riqueza material, sino en nuestro sentido de comunidad. Debemos proteger nuestra historia. Al llegar la noche, repleto de pensamientos y emoción, Pedro miró las estrellas como si buscara respuestas en el cielo. El canto de sus ancestros parecía resonar a través del viento y, a la mañana siguiente, tomó una decisión. Vamos a hacer un ritual. Uniremos nuestras voces en una celebración, propuso a todos con gran fervor. La idea fue recibida con entusiasmo. Juntos, comenzaron a preparar la ceremonia, decorando la plaza con flores y velas, creando un espacio sagrado donde pudieran conectar con su historia y celebrar su comunidad. Pasaron los días entre risas y prácticas, ensamblando danzas y cantos que habían estado olvidados durante tanto tiempo. Finalmente, el día del ritual llegó. La plaza rebosaba de vida, un bullicio de colores y sonidos que envolvía a todos como un abrazo tibio. Cuando Pedro tomó el centro, el latido de los corazones se sincronizó, uniendo a cada persona presente en un solo ritmo. Era la fuerza de su identidad, un eco resonante de pertenencia y orgullo, pero, justo cuando la noche comenzaba a desdibujar los límites entre el día y la oscuridad, el silencio se rompió con el grito de un extraño que interrumpió la ceremonia. ¿Qué estáis haciendo?, resonó su voz autoritaria. Las caras se volvieron hacia él, un sentimiento de inseguridad volvió a llenar el aire. Esa tierra y esas criaturas tienen un valor que no comprenden, continuó el extraño. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla por su comunidad apenas comenzaba, y la lucha por proteger su legado se tornaba más intensa que nunca. La pregunta era clara: ¿podrían mantenerse unidos ante la amenaza de aquellos que solo buscaban explotar lo que una vez fue sagrado? Mientras la luna iluminaba la plaza, Pedro miró a su gente, su familia, sintiendo el peso del futuro sobre sus hombros. El verdadero desafío estaba por venir. El murmullo de la multitud creció en intensidad cuando el extraño avanzó. Pedro podía sentir la tensión en el aire, como si la misma plaza estuviera conteniendo la respiración. Las hojas de maíz, amuletos y flores se mecían en un vaivén nervioso mientras los ojos se posaban en cada movimiento de aquel intruso. No comprenden el poder que han despertado, advirtió el extraño, con una voz que resonaba como un trueno. De repente, lo que había sido una celebración se transformó en un campo de batalla emocional. Los murmullos de confusión y miedo se multiplicaron, y algunos padres acercaron a sus hijos hacia ellos, protegiéndolos. ¿Quién eres tú para interrumpir nuestra ceremonia?, preguntó una anciana con voz firme. Llevaba años atesorando la historia en cada arruga de su rostro y no podía permitir que alguien la menospreciara. Soy Javier, respondió con desdén. Vengo de lejos, buscando el legado que dejaron atrás. Aquello, dijo, señalando al símbolo en el hielo, no es un tesoro para alabar, sino una trampa.
Deben venderlo antes de que caiga en manos equivocadas. Pedro sentía que la sangre le hervía. ¿Vender? Esa idea era un sacrilegio. Esto es parte de nosotros, de quienes somos. No se trata de un precio, sino de un vínculo con nuestros ancestros, declaró, intentando mantener la voz firme frente a la tormenta del momento, pero Javier continuó, ¿y qué pasará después? ¿Podrán mantener esta unidad? Ustedes son demasiado débiles. La avaricia vendrá, y lo que encuentran se convertirá en ruinas. Despertar el pasado puede aplastarlos. Las palabras resonaron en la mente de Pedro. Había escuchado las historias de avaricia y traición, leyendas que transformaban hombres buenos en sombras. Pero también había un brillo de esperanza en lo que había construido su comunidad. Miró alrededor, allí estaban los rostros decididos de sus amigos y familiares, alzando sus cabezas ante la amenaza. Sin embargo, la incertidumbre comenzó a abrirse camino en su corazón. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si la oscuridad llegaba a su hogar y partía a su gente? No podemos permitir que el miedo nos ahogue, pensó, recordando las historias de coraje compartidas por los ancianos, las que habían perdurado a través de generaciones. Si lo que quieren es llevarse nuestro legado, tendrán que luchar por él, anunció Pedro con voz temblorosa, pero firme. Con cada palabra, la seguridad se apoderaba de su ser. La comunidad podía y debía unirse. Hoy, más que nunca, debemos estar juntos. Esta tierra nos pertenece. Esa es nuestra verdad. Las miradas se encontraron, los corazones se latían como un solo abrazo. Los murmullos comenzaron a convertirse en gritos de determinación. Pedro sintió como la energía de la plaza crecía, como si todos estuvieran levantando sus esperanzas hacia el cielo. «Unámonos», clamó, y la multitud respondió en unísono con gritos de aprobación. La ceremonia no se interrumpiría, transformaría el miedo en fuerza. Mientras el grupo se preparaba para enfrentar al extraño, Pedro sintió una chispa dentro de él. Era el fuego de sus ancestros, una llama que recorría la historia. Mencionó un ritual de protección, una invocación que unía a su gente y solidificaba el vínculo con su cultura. Justo antes de que comenzaran, Javier dio un paso atrás, con una sonrisa burlona. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, sus ojos centelleando con una amenaza apenas velada. «Recuerden, la oscuridad siempre acecha». Pedro miró a su gente, invadido de inquietudes pero decidido. Sabía que las palabras de Javier estaban lejos de ser solo un simple eco. Las sombras del pasado estaban listas para abrirse paso y en los límites de su comunidad, una nueva incertidumbre comenzaba a formarse, una que amenazaba con desdibujar los logros consigo mismos. Las voces se alzaron en un clamor de unidad, pero Pedro sabía que aún había caminos oscuros por descubrir. A medida que el ritual comenzaba, una nube de preguntas lo envolvía. ¿Podrían realmente mantenerse firmes ante la adversidad? La noche sería larga, y los desafíos apenas empezaban. El eco de Javier aún resonaba en su mente mientras la luna llena iluminaba el cielo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger su legado? El aire se volvió pesado a medida que la noche avanzaba. La plaza, antes llena de risas y música, ahora era un terreno fértil para las dudas y los temores. Pedro, con el corazón latiendo con fuerza, cerró los ojos y se concentró. La conexión con sus antepasados nunca había sido tan tangible. Sentía que los espíritus de su gente lo rodeaban, dándole valor. Mientras la multitud empezaba a formar un círculo, el viento trajo consigo un murmullo, una mezcla de rezos y cánticos. Las voces sonaban como ecos de la historia viva que llevaban en la sangre, y Pedro respiró hondo, enviando una súplica al cielo: guíennos, permítenos ser fuertes. En el centro del círculo, un grupo de ancianos se preparaba, apoyando sus manos sobre el símbolo de hielo. Sus rostros, marcados por el paso del tiempo, estaban llenos de sabiduría. Cuando comenzaron a cantar en voz baja, el aire se llenó de una energía vibrante, un poder ancestral que parecía envolver la plaza.
Era un llamado a lo divino, a la protección de sus raíces. Javier observaba desde la distancia, con una mirada de desprecio que contrastaba con la reverencia que Pedro sentía hacia su cultura. El extraño había logrado desestabilizar su pueblo, pero no podía permitir que el miedo gobernara. El frío glacial del hielo, lejos de ser una trampa, era un puente hacia la memoria, un recordatorio de todo lo que habían logrado y que, por sobre todo, debían proteger. La canción resonaba, y una luz suave comenzó a emitirse del símbolo de hielo. La comunidad se unió en una danza circular, moviéndose al compás de los cánticos. Cada paso era un respaldo al vínculo que compartían, una afirmación colectiva de que no cederían ante las sombras que acechaban. Los ojos de Pedro se encontraron con los de una niña pequeña entre la multitud. Ella lo miró con inocencia y temor, su pequeño rostro reflejaba la incertidumbre de todo lo que estaba en juego. Esa mirada lo atravesó. No podemos permitir que el miedo la alcance, pensó. Esto es por todos, por ella y por el futuro que merecemos. Con una determinación nueva, Pedro se hizo avanzar, tomando la mano de la niña mientras se acercaba al símbolo de hielo. Juntos. No importa lo que venga, juntos. Proclamó, sus palabras resonando con fuerza en el corazón de todos. La energía se intensificó, un vibrar de fe y esperanza que se expandía hacia el infinito. Sin embargo, en medio de esa explosión de unidad, un estruendo la interrumpió. Las sombras comenzaron a moverse, convirtiéndose en un torbellino oscuro que emergió de la nada. Las luces danzantes del símbolo se apagaron de golpe, dejando a todos en penumbras. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el mismo tiempo se hubiera detenido. El aterrador silencio que se cernía sobre la plaza era opresivo, y Javier se acercó, su sonrisa burlona transformándose en una mueca de satisfacción. ¿Creyeron que solo porque celebraron su legado, eso lo haría más fuerte? La oscuridad viene por ustedes, susurró con una voz cargada de veneno. No saben lo que han desatado. La multitud comenzó a gritar, y la ansiedad estalló como un volcán. Pedro estaba perdido entre la confusión, sus pensamientos girando en la vorágine del miedo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podían enfrentar la oscuridad si en ese momento todo se desplomaba? El eco del clamor resonaba en su mente, llenas de dudas. Pedro miró nuevamente a la niña, y algo dentro de él se encendió. No podía rendirse. Era el momento de buscar la luz dentro de la oscuridad. Regresen al símbolo. ¿Podemos encender el fuego de nuestros ancestros? Tenemos que creer. Gritó, decidido a encontrar la forma de revertir la situación, pero mientras trataba de organizar a su gente, sintió un movimiento detrás de él. Varios rostros conocidos estaban marchando hacia Javier, como si la desesperación los hubiera llenado de coraje. El tiempo se descompuso en el caos y Pedro sintió que algo mayor se desataba. Las sombras no solo eran amenazas externas, eran también ecos de sus propios temores. Debía decidir, y tenía que hacerlo rápido. Cuando miró a Javier, entendió que al final, todo se reduciría a una batalla que iba más allá de lo visible, convertirse en lo que siempre habían sido o sucumbir a las sombras que acechaban. La niebla espesa cerraba su camino y una revelación iba triunfando dentro de él. El verdadero legado no solo se protegía, sino que también se fortalecía en la adversidad. Ahora, ¿qué haría para iluminarlos? El silencio se volvió ensordecedor, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Pedro estaba en el centro de ese caos, con la mano de la niña apretada entre las suyas, sintiendo su miedo latente. El eco de las voces se había desvanecido, y en su lugar, el tamborileo de su corazón resonaba como un mantra, recordándole que aún había esperanza. Javier se reía, una risa fría que rasgaba el aire tenso. ¿Crees que puedes superar la oscuridad solo con palabras vacías? Mira a tu alrededor. Están aterrorizados. Era cierto, las caras de la multitud mostraban pánico, incertidumbre y miedo. Pero bajo esa capa de desesperación había algo más, una chispa de resistencia que Pedro no se atrevía a ignorar. No podemos dejar que la oscuridad nos defina. Gritó, su voz más fuerte que nunca.
Con un movimiento rápido, se dirigió a sus amigos, a aquellos que aún mantenían el fuego encendido en sus corazones. Recordemos lo que somos. Nuestros antepasados pelearon, y hoy nosotros también debemos hacerlo. Algunas personas empezaron a acercarse, formando una pequeña línea frente a la niña y a él. Uno a uno, se unieron a su lado, sus rostros decididos a no ceder. La comunidad, aunque asustada, comenzaba a rechazar la sombra. Esa unión fue una luz tenue, pero poderosa. La niebla se arremolinaba a su alrededor, dejando estelas de oscuridad, pero detrás de cada figura sombría había algo más. Pedro podía sentirlo. Eran figuras de antiguas leyendas, sus ancestros luchando por asomarse a través del velo del tiempo. «Ven», les dijo, con fuerza. «Ustedes son más que sombras. Denos su fuerza». Los ecos de los cánticos ancestrales comenzaron a resonar de nuevo en sus corazones. La plaza no estaba vacía, en su interior, llevaban una herencia de guerreros cuyas voces rompían el silencio como rayos de luz alimentando la oscuridad. La niña respiraba más relajada, y esa llamarada de esperanza se fue extendiendo. Pedro tomó un paso hacia adelante, y repitió, «Estamos unidos. El hielo es nuestro. La tierra nos llama a levantarnos». Con cada palabra, la luz del símbolo de hielo comenzó a titilar, como si respondiera a su desafío. Las sombras parecían vacilar, titubeando ante el empuje de los corazones valientes. Javier frunció el ceño, y su expresión se tornó más tensa. «Si esto es un espectáculo, no estás en lo correcto», logró decir, intentando reafirmar su control sobre el espacio. Pero Pedro lo conocía, había seguido el camino del odio y la desconfianza. Este momento era una oportunidad para reescribir su historia. «Soy un hijo de esta tierra, y todos los aquí presentes también lo son. El miedo no nos define, la fuerza de nuestra comunidad sí». Cada palabra construía una barricada contra las sombras, y la multitud comenzó a moverse hacia adelante, unidos en una danza de reivindicación. Una brisa cálida golpeó el rostro de Pedro mientras el símbolo de hielo comenzó a brillar con una intensidad nunca antes vista. En el corazón de la oscuridad, parpadeó una luz que parecía contener todos los recuerdos, todos los sueños de su pueblo. La niebla siguió retrocediendo, revelando figuras en el horizonte. ¿Están listos para luchar por quienes somos?, preguntó, mirando a cada uno de sus amigos, su fe renovada. Asintieron. Era un momento de revelación, comprendieron que lo que había comenzado como un temor, podía transformarse en una fuerza abrumadora si se unían, pero la lucha no había terminado. Mientras la luz del símbolo de hielo brillaba intensamente, una figura emergió de la penumbra. Era más que una sombra, una criatura antigua, un guardián de su historia, parecía haberse liberado del hielo y el tiempo. Los murmullos en la plaza cesaron, todos los ojos estaban fijos en aquella aparición. Pedro sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Sería el renacer de sus ancestros o la última manifestación de la oscuridad? Se sintió pequeño ante esa presencia, pero entendió que la respuesta podría cambiar todo. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó, su voz resonando en el aire. La criatura se inclinó, y en su mirada había siglos de historias. «He venido a recordarles quiénes son realmente, y lo que deben hacer ahora», dijo con una voz grave y profunda que envolvía el corazón de todos. La revelación estaba a punto de comenzar, y Pedro supo que el tiempo de la batalla no había hecho más que iniciarse. ¿Podrían realmente enfrentar su destino, soportar el peso de su legado? La respuesta estaba más allá de lo que imaginaban y ahora les tocaba decidir. La criatura, con su imponente figura y ojos que resplandecían como dos faros en la oscuridad, parecía estar hecha de la misma niebla que la envolvía. Pedro sintió como la multitud se aglutinaba a su alrededor, susurros de temor y asombro fluyendo a través de ellos como un río impetuoso. ¿Quiénes somos realmente?, preguntó una voz temblorosa desde un rincón de la plaza. Era Clara, una joven que había perdido a su padre en la batalla contra la oscuridad. La tristeza en su mirada reflejaba la desesperación de muchos.
Eres la esencia de tus ancestros, el eco de sus luchas y sus triunfos, respondió la criatura, su voz resonando como un trueno distante. Cada uno de ustedes lleva consigo la historia de aquellos que lucharon y cayeron con valentía. No olviden lo que han heredado. Las palabras de la criatura hirvieron en las venas de Pedro. Él sentía una conexión con su historia, como si las raíces de su ser se extendieran hacia épocas donde la tierra era puramente suya. Debemos recordar, exclamó, haciendo eco de las palabras ancestrales. Recordar para sanar y para luchar. Una oleada de murmullos llenó la plaza. La luz del símbolo de hielo comenzó a variar, proyectando sombras danzantes que contaban historias de batallas ganadas y perdidas. Las figuras aparecían y desaparecían, evocando recuerdos de tiempos oscuros y días felices. Las sonrisas perdidas regresaban al rostro de muchos, como si el simple acto de recordar les diera fuerza. Ustedes tienen el poder de forjar su propio destino, insistió la criatura. Pedro fijó la mirada en ella y notó en sus ojos la esperanza de muchas generaciones. Pero para hacerlo, deben estar dispuestos a enfrentarse a sus propios miedos. Un silencio lleno de tensión se apoderó de la plaza. Pedro sabía que cada figura ahí presente estaba lidiando con sus demonios internos. Las sombras que los atormentaban no solo eran externas. Eran también los temores, las dudas y el dolor acumulado de cada uno. ¿Estamos listos para luchar juntos, por nosotros y por los que no están? Preguntó, su voz quebrándose. La respuesta llegó en un eco unificado, un grito de determinación que era casi ensordecedor. Sí, gritaron al unísono. Cada uno de ellos se volvía parte de algo más grande, un legado que pulsaba como un solo corazón. Así es como se despierta el poder de sus ancestros, murmulló la criatura con una sonrisa gruesa, como un abuelo que mira a sus nietos con orgullo. La oscuridad teme la unión del pueblo y el poder del recuerdo. Ustedes son más que guerreros, son la llama que refresca el pasado. Pedro sintió su interior estallar de energía. No era solo el resplandor del símbolo de hielo, era la conexión, la fuerza que cada uno de ellos traía a la lucha. La brisa se volvió un viento firme, la niebla retrocedió, permitiendo vislumbrar la lucha que se avecinaba. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, la figura de Javier se convirtió en un punto negro frente a la luz. No tienes poder sobre nosotros, gritó, su voz cortando como un cuchillo. No te atrevas a creernos débiles. La oscuridad siempre vuelve, y es parte de lo que somos. Pueden unirse, pero eso no cambiará la verdad. Pedro sintió una nueva oleada de miedo. ¿Podía haber verdad en las palabras de Javier? Justo cuando el dilema se cernía sobre la multitud, la criatura levantó una mano y dijo, la oscuridad no es solo enemiga, también es un desafío que deben enfrentar. No se define a través del miedo, sino a través de la resistencia. La tensión en el aire se hizo palpable. ¿Cómo podrían enfrentar su propia oscuridad, cuando una parte de ellos la temía? La plaza, una vez llena de valor, parecía vacilar. Pedro respiró hondo. Podemos convertir ese miedo en nuestra mayor fortaleza. Podemos redescubrir lo que significa ser parte de este pueblo. Dijo, sin dejar de mirar a la criatura. ¿Cómo podemos hacerlo? La criatura sonrió y propuso, sigue el eco de sus ancestros y enfrenta su propio temor. En la batalla que se avecina, aprenderán a usar lo que algunos consideran debilidad como su mayor poder. Había un camino ahí, pero era incierto. La plaza, envuelta en un manto de incertidumbre, estaba lista para unirse, aunque el peligro ya se sentía cerca. Pedro sabía que el momento de enfrentarse a la vulnerabilidad personal estaba a un paso. Dando un paso adelante, hizo una pregunta reverberante. ¿Estamos listos para liberarnos de nuestras sombras y reescribir nuestra historia? La respuesta resonaría, y el camino hacia la verdad de sus corazones estaba a punto de desvelarse. Pero, justo cuando la comunidad se dispuesta a levantarse, un retumbar en la lejanía hizo temblar el suelo bajo sus pies. Las sombras comenzaron a regresar, más oscuras y amenazadoras que nunca. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se avecinaba?
El suelo continuó temblando mientras los ecos retumbaban como un tambor lejano, marcando el inicio de lo que parecía una nueva y oscura fase. La multitud se miró entre sí con ojos desbordantes de incertidumbre. Pedro sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar del miedo que invadía la plaza. La criatura, aún en el centro, parecía absorber la tensión, su rostro sereno contrastando con la pálida luz que titilaba a su alrededor. No dejemos que el miedo nos consuma, gritó Pedro, su voz resonando por encima del murmullo creciente. Recuerden lo que somos. Somos un pueblo que ha resistido, que ha enfrentado la oscuridad y ha emergido de ella. Algunas cabezas asintieron, pero otros rostros aún mostraban duda. Clara, con sus ojos llenos de lágrimas, se adelantó y preguntó, ¿qué hacemos si la oscuridad regresa con más fuerza? ¿Cómo podemos luchar contra algo que se alimenta de nuestro miedo? La criatura giró lentamente su mirada hacia ella. La oscuridad siempre buscará vulnerabilidades, explicó con calma. Pero si se unen, si se abrazan mutuamente y se apoyan, el miedo se vuelve una herramienta poderosa, no una desventaja. Pedro sintió un rayo de determinación atravesar su pecho. Esa es la clave. No podemos desaprovechar este momento. Los relatos de nuestros ancestros no solo son historias, son lecciones. Debemos recordar sus triunfos, inspirarnos en su valentía y dejar que eso nos guíe. La unidad será nuestra luz. Mientras su voz resonaba, una ola de energía comenzó a levantarse dentro de la multitud. Susurros de esperanza comenzaron a mezclarse con la ansiedad. El símbolo de hielo brilló con más intensidad, sus sombras empezaron a difuminarse en la luz, revelando visiones de antiguos guerreros que lucharon con todo su corazón. Eran un recordatorio viviente de lo que podrían lograr. Formemos un círculo, propuso Pedro, sintiéndose más seguro de su papel en ese momento. La multitud se movió, creando un lazo humano, un ecosistema de apoyo y fortaleza, donde cada uno contaba y podía sentir la energía del otro. Los murmullos se transformaron en gritos de apoyo, el miedo se disolvía entre ellos, y con ello la determinación crecía. Lucharemos juntos, como nuestros ancestros lo hicieron, gritó una mujer alzando el puño al cielo. En poco tiempo, cada persona en el círculo replicaba este grito, convirtiéndolo en una marea bulliciosa que resonaba por los alrededores. Sin embargo, mientras el aliento colectivo de la comunidad creó una semblanza de unidad, las sombras comenzaron a moverse. Saliendo de los rincones oscuros, se manifestaron como figuras inquietantes que parecían alimentarse de la oscuridad. Formas amorfas con ojos vacíos se acercaban, una presencia palpable en el aire que asfixiaba la esperanza recién descubierta. Recuerden, instó la criatura, su voz resonando por encima del clamor. El verdadero poder no proviene de la ausencia de miedo, sino del coraje para enfrentarlo. Lo que temen puede convertirse en su fuerza. La plaza, llena de energía y resolución, ahora enfrentaba a sus propias sombras. Pedro sintió como un hormigueo surcaba su piel, no solo de miedo, sino de desafío. En ese instante, las figuras oscuras avanzaban, pero más que temer, eso encendió una llama en su interior. Vamos, gritó Pedro, apuntando hacia la oscuridad. Enfrentemos nuestras sombras juntas. Recordemos que somos el reflejo de nuestros ancestros. Juntos somos invencibles. Con cada palabra, el círculo entrelazado volvió a vibrar, resonando con una fuerza renovada. Pero, en la periferia, aún había un estruendo que se hacía más fuerte. Y Pedro supo que lo que se avecinaba no eran solo luchas internas, sino una prueba externa inminente. Una sombra más oscura que las demás se alzó, despidiendo un aura helada que hizo que el aire alrededor se espesara. Lo que venía no solo cuestionaba su valor, sino que los desafiaba a enfrentar no solo a sus temores, sino a un pasado que aún no habían desechado por completo. ¿Pueden sentirlo?, dijo una voz profunda que resonó. En la oscuridad. El verdadero desafío apenas ha comenzado. Pedro miró hacia adelante, su corazón latiendo a 1000 por hora. Con el poder de sus ancestros, de su comunidad, y desafiando la oscuridad,
¿lograrían enfrentar lo que se venía? La batalla real estaba por comenzar, y cada uno de ellos tendría que elegir su papel en este destino. El aire se convirtió en un velo de tensión, una mezcla de miedo y decisión palpable que abrazaba a cada miembro de la comunidad. Las sombras se alzaban, danzando como espectros en un juego macabro, acercándose con una lentitud aterradora. Pedro sintió que la determinación vibraba a su alrededor, los corazones de los suyos latían en un ritmo único, creando una sinfonía de coraje. «No retrocedan», gritó Pedro, su voz penetrando la bruma penetrante de la incertidumbre. «Recuerden. La oscuridad intenta dividirnos. Pero estamos aquí, juntos. Sin unidad no hay avance». Al abrirse paso, Clara alzó el rostro al cielo, como pidiendo respuestas. ¿Y si caemos? ¿Qué pasará con nuestros sueños, con nuestras vidas? El eco de su pregunta resonó entre los presentes, y las sombras parecieron extenderse, tentando a la comunidad a rendirse. «No caeremos», respondió una anciana con la voz entrecortada, una chispa de esperanza aún brillando en sus ojos grises. «Nuestra historia no se define por el miedo». Esta simple afirmación encendió un nuevo ardor entre la multitud, algunos comenzaron a murmurar, otros a aplaudir. La anciana levantó el bastón, mirando a las sombras aterradoras. «Lucharemos. Por nuestros hijos, por nuestros ancestros, y por nosotros mismos». Las sombras, al escuchar el aliento renovado de los presentes, parecían vacilar, como si temieran el poder de su determinación. Un fogonazo de luz provenía de la figura central, la criatura que parecía ser un faro en medio de la oscuridad. La unidad es su arma más poderosa. Confíen en su fuerza interior. Juntos, pueden transformar el miedo en poder. Las palabras reverberaban en los corazones de todos, resonando como un mantra. Pedro miró a su alrededor, sintiendo la energía generándose entre ellos. Cada mirada, cada gesto, construía un muro de determinación contra las sombras. Sintió su propio miedo desaparecer con cada respiración profunda. «Hacia adelante», exclamó Pedro, extendiendo una mano hacia el oscuro espectro. En ese momento, un destello de luz brilló en sus palmas, como un reflejo de todo el coraje que había en su pecho. La multitud le siguió, sus manos unidas, formando un escudo de luz que comenzó a pintar las sombras de colores vibrantes. Con cada paso que tomaban, el lazo se reforzaba. Las sombras retrocedieron momentáneamente, y Pedro abrió la boca para alentarles a seguir. «Sigan. No dejamos que nuestra historia termine aquí. Podemos reconstruirlo todo desde el amor, desde la unidad. Cada uno de ustedes es parte de este legado». Pero justo cuando comenzaron a avanzar hacia la oscuridad, una risa cruel llenó el aire, reverberando como un eco inquietante que hizo temblar a todos. ¿Acaso creen que sus ilusiones les salvarán? Hay más que solo miedo en la oscuridad. Con eso, una figura oscura se alzó del suelo, más grande y palpable que las otras, con ojos que desnudaban el alma. Era la manifestación de los miedos más profundos de la comunidad, un recuerdo de aquellos momentos en que habían fracasado. Se acercó, y la sombra enfocó su mirada siniestra en Pedro. ¿Te atreves a desafiarme? Tu historia está llena de fracasos, de traiciones y pérdidas. ¿En verdad crees que la luz puede vencerme? Las voces se apagaron, solo quedaba el repente silencio, interrumpido por el corazón de Pedro, latiendo salvajemente. Sus pensamientos eran un torrente de recuerdos, su gente, sus lágrimas, su lucha. El eco de aquellos momentos de dolor resonaba en su mente, pero más allá, había también risas, abrazos y momentos de lucha. Sintió como una oleada de fortaleza llenaba su ser. Aún en el abismo, podía escuchar el susurro de sus ancestros, recordándole que la lucha nunca había sido en vano. «Sí», respondió firme, levantando el mentón. «He fracasado pero también he aprendido. Mis ancestros nunca dejaron de luchar, y yo no seré la excepción. Juntos generaremos un poder que vencerá a esta oscuridad». La figura oscura se mostró sorprendida, haciendo que los ojos de Pedro brillaran de determinación. ¿Sería esa la clave para realmente
¿Enfrentar el verdadero desafío? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el aire viciado seguía agazapándose y la criatura sombría se preparaba para atacar. Se avecinaba una decisión crucial y la plaza se convertía en el escenario de su más grande batalla. ¿Podrían verdaderamente enfrentar la encarnación de sus miedos, o serían consumidos por las sombras que se alimentaban de su pasado? Pedro sintió como cada latido resonaba con la fuerza de su comunidad detrás de él. Se dio cuenta de que no estaba solo en este enfrentamiento. Las miradas, antes llenas de dudas, ahora brillaban con un fuego nuevo que iluminaba la plaza. La anciana con el bastón había sembrado las semillas de la esperanza, y aquellos corazones ardientes eran la tierra fértil que alimentaba esa chispa. La figura ominosa frente a él se agachó, como si los miedos quisieran hacerse más cercanos, más personales. «Tú no puedes cambiar lo que ya está escrito», susurró con un tono helado. «La historia te ha condenado a repetir tus errores». «No lo creo». Pedro respondió, sus palabras resonando como un trueno. El aire chisporroteaba mientras la luz de su escudo crecía más intensa, reflejando el coraje acumulado de personas dispuestas a dejar su miedo atrás. «Mi historia está llena de lecciones, cada caída me ha hecho más fuerte. Y hoy, ningún temor nos detendrá». Las sombras rebotaron en su voz, dudando, y Pedro dio un paso adelante, todavía sosteniendo la mano de Clara, quien con su otro brazo apoyaba el de su madre, aún temblorosa. «Miren. Estamos aquí, juntos. Siempre lo hemos estado. Este es nuestro legado», exclamó indicando a los demás, señalando a las familias, a los ancianos y a los jóvenes que habían recorrido este camino con él. Se oyó un murmullo, un eco de la comunidad afirmándose. Las voces se entrelazaban, construyendo un canto que casi podía sentirse como una ola de luz escapando de sus pechos. Se unieron, en un solo grito, por nuestros sueños. Las sombras, que antes parecían indomables, comenzaron a flaquear. Sin embargo, la criatura principal no planeaba dejarse intimidar tan fácilmente. ¿Así que creen que pueden desafiar la historia? Yo soy el eco de su dolor, y nunca lo olvidarán. Bramó, dejando una estela de frío. Pedro sintió como la risa amarga de la criatura le calaba en los huesos. Los recuerdos de dolor trataban de asomarse, pero él recordó a su abuela, contándole historias junto a la lumbre, como había superado cada embate de la vida. «Estamos aquí para reescribir esa historia», pensó con fuerza, con determinación, extendió su mano frente a la sombra, dejando que la luz generada por la unión de su comunidad se fundiera en un único rayo brillante. «Hoy reclamamos nuestra historia, no como un eco de la oscuridad, sino como un canto de luz. No tememos caer, porque cada tropiezo nos ha traído hasta aquí, y juntos nos levantaremos». La figura se estremeció, titubeando ante el resplandor que empezaba a florecer. «No pueden deshacerse de mí tan fácilmente», susurró con voz temblorosa, pero la energía de la comunidad creció, convirtiendo el miedo en valentía. Desde el fondo de la plaza, una niña pequeña, con un ímpetu inesperado, corrió hacia adelante y comenzó a bailar, riendo a pesar de la gravedad del momento. «No más sombras», gritó alegremente, sus ojos radiantes de confianza. Su alegría contagió a los demás, despertando risas suaves y sonrisas que se filtraron incluso entre aquellos más temerosos. «Eso es», pensó Pedro. «La luz viene de dentro». La comunidad comenzó a unirse en ese movimiento, un baile de liberación, cada paso ahuyentando la sombra que intentaba engullirlos. La figura oscura parecía desvanecerse, tratando de escapar de la calidez de ese nuevo poder. «Síganme», Pedro gritó, llevándoles hacia la criatura. La luz se intensificaba, fusionándose con la risa y el coraje de todos los presentes. Un clamor creció, un ulular de esperanza, creando un torrente ante la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudieran dar el paso final, las sombras rugieron nuevamente, más fuertes que antes, como si todo lo que habían creído estaba a punto de desmoronarse. «La batalla no ha terminado, tienen mucho que perder». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún así, la comunidad estaba unida, y ese era su mayor aliado.
Estamos listos y lo que es más, nuestra historia, en realidad, solo está comenzando, susurró, la voz rebosante de renovada confianza. Mientras avanzaban, una revelación pareció iluminar el aire. ¿Qué más depararía el encuentro con esta fuerza atrapada en el recuerdo? Si el pasado se había manifestado en esa criatura aterradora, quizás había algo en ella que pudiera también ofrecerles la clave para transformar su futuro. La plaza resonó con un eco de incertidumbre, pero la determinación brillaba más fuerte que nunca. ¿Podrían descubrir la raíz de ese miedo y utilizarlo para crear un destino nuevo? La respuesta parecía estar al borde de la explosión. La batalla alcanzaba su clímax, y la comunidad se preparaba para un desenlace que cambiaría todo. Un silencio tenso se apoderó de la plaza, los murmullos de la multitud se convirtieron en un tenue susurro. Pedro, con el corazón dispuesto a estallar, miró a su gente, cada rostro era una mezcla de temor y esperanza. La figura oscura seguía ahí, proyectando la esencia de cada miedo que había enfrentado y que aún atormentaba a su pueblo. ¿Podremos realmente enfrentarlo? Pensó mientras una nueva luz brillaba en su pecho. Todo lo que han vivido, todas las lágrimas y risas, son parte de su historia, resonó la voz grave de la criatura. Pedro sintió que las palabras se adentraban en su ser. La oscuridad es solo un capítulo, no el fin de su relato. Sin pensarlo dos veces, Pedro dio un paso adelante, su voz firme y resonante. Hoy estamos aquí no solo para derrotar a la sombra, sino para comprenderla. Porque el miedo no desaparece solo con gritos. No podemos temer lo que nos ha hecho fuertes. La comunidad lo observó, y en el aire flotaban ecos de sus propios relatos, historias que nunca deberían haber sido olvidadas. Las sombras empezaron a titubear, y Pedro levantó su mano, dejen que nuestra luz brille. Sintió como el calor de las manos de sus vecinos se unía a su energía, formando un escudo brillante que comenzaba a disolver la oscuridad. Recordemos juntos lo que somos, el amor, el valor, la fuerza de nuestros ancestros. Con esas palabras, un fuerte clamor resonó en la plaza, cada voz uniendo sus corazones en un solo latido. La figura oscura se encogía, temerosa de enfrentar esa unidad, pero intentaba hacerse más grande, más amenazante. No podrían comprender la magnitud de su propia historia, Ciceo, proyectando imágenes de fracasos, de decepciones. Al ver fragmentos reales de su pasado, la comunidad se estremeció, pero Pedro gritó, no. Cada caída nos ha enseñado a levantarnos. Cada pérdida ha sido una lección. Eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que somos. La luz del símbolo de hielo comenzó a brillar con cada palabra pronunciada, iluminando no solo el frío vacío de la plaza, sino también los recuerdos compartidos. Las historias que unían a cada persona imaginando un futuro brillante. Un golpe resonante estalló en medio de la oscuridad, una figura ancestral comenzó a levantarse del hielo, tomando forma como un guerrero que había luchado para proteger a su gente. Ustedes son mis descendientes, los verdaderos herederos de nuestra historia. El amor y el dolor deben ser celebrados, no temidos, resonó la voz del ancestro. El pueblo se unió, sus fuerzas creciendo, formando una barrera protectora. Así como hemos llorado, también hemos reído. Así como hemos perdido, también hemos ganado, añadió Pedro. Es hora de abrazar todo lo que somos. La multitud dejó que esas palabras fluyeran, llenando la plaza con un eco de coraje y autenticidad. Las manos de todos se unieron en un gesto de hermandad, como un torrente, la luz se expandió, y la figura oscura sintió el temblor del poder concentrado. No podrán deshacerse de mí tan fácilmente. Gritó, pero ya era demasiado tarde. La unidad del pueblo fue más fuerte que cualquier sombra, el guerrero antiguo extendió su mano, y la luz intensa comenzó a envolver las sombras, haciendo que se desvanecieran como el humo bajo el sol. El velo de oscuridad se disipó, revelando el cálido resplandor de la esperanza. «Lo logramos», exclamó Clara, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. La comunidad gritó con júbilo, abrazándose unos a otros, desenfrenándose en un clamor de celebración. La noche se llenó de alegría, la plaza se convirtió en un territorio de renacer,
pasaron los días, y aunque ya no había sombras que acecharan, el recuerdo de la lucha se convirtió en parte de su cultura. Celebraron su victoria no solo como una batalla ganada, sino como el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Juntos, reconstruyeron su pueblo, honrando el legado de aquellos que habían luchado antes. Pedro se convirtió en un faro en la comunidad, pero entendió que la fortaleza no debía ser solo su carga. Este es un camino que recorremos juntos, solía decirles. Se organizaron ceremonias para contar sus historias, recordando siempre que la forma de vencer a la oscuridad era a través de la luz de la memoria compartida. Con cada rayo de sol que pasaba, el pueblo creció, floreciendo en el amor de su gente, en el abrazo de su tierra. La comunidad había enfrentado su mayor desafío, y había descubierto que el verdadero tesoro no estaba en el hielo que habían encontrado, sino en el corazón que latía dentro de cada uno de ellos. Un nuevo amanecer llegó a la plaza, un símbolo vivo de la esperanza que ya no podría ser apagada. Mirándose entre sonrisas y ojos brillantes, Pedro supo que, aunque el camino sería largo, juntos podrían enfrentar cualquier sombra que intentara separarlos, y así, con corazones rebosantes y un futuro por construir, el pueblo renació, escrito en su sangre, el poder de la unidad. Ahora, querido lector, esta historia ha llegado a su fin, pero tú tienes el poder de compartirla. Necesitas suscribirte ahora para no perderte futuras historias como esta, que nutren nuestra alma y nos recuerdan lo que somos capaces de lograr juntos. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Gracias por acompañarnos en este viaje.